del Catecismo Mayor. Estamos ahora pues comenzando a estudiar el tercer mandamiento del Decálogo. Podemos entonces leer las preguntas 121, 111 y 112. La pregunta 111 que dice: ¿cuál es el tercer mandamiento? Y la respuesta: el tercer mandamiento es: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente al que tomare su nombre en vano. Y la pregunta 112, que es la que vamos a estar considerando pues más en concreto, dice: ¿qué exige el tercer mandamiento? El tercer mandamiento exige que el nombre de Dios, sus títulos, atributos, ordenanzas, la palabra, los sacramentos, la oración, juramentos, votos y suertes, sus obras y cualquier otra cosa por la que Él se da a conocer, sea santa y reverentemente usadas en pensamiento, meditación, en palabra, por escrito, por una profesión santa y un comportamiento intachable, para la gloria de Dios y para el bien nuestro y de otros. Hasta aquí pues vamos a estar considerando este tercer mandamiento: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Entonces, esta expresión no tomar en vano es, se puede decir, está reflejando literalmente lo que nos dice el original. Tomar en vano. Tal vez entonces comentar en este sentido la palabra vano es la idea de vacío, es la idea de poco peso, es la idea de ligereza. Podemos decir tomar en vano, tomar a la ligera. Es lo contrario de la idea de la gloria en la Biblia. La palabra gloria, kabod, en el original, en el Antiguo Testamento, es la idea de honrar, la gloria, es la idea de que algo tiene peso, de que algo, por lo tanto, es importante, es grave, tiene valor. En nuestra misma lengua lo dice, ¿no? Entonces, tomar las cosas a la ligera, o algo es liviano, algo, ¿no?, que no tiene ninguna importancia. Bien, pues entonces vamos a estar considerando este mandamiento siguiendo un poco siempre el método que sigue el catecismo, ¿no? El método que es primero considerar los deberes, ¿no?, que se nos dicen en este mandamiento. Primero los deberes, segundo los pecados que se prohíben, y en tercer lugar si hay alguna razón añadida, que también en este mandamiento lo tenemos, ¿no? La razón añadida es: porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Esto a su debido momento ya lo veremos, ¿no? Pero entonces en el día de hoy vamos a estar considerando sobre todo pues estos deberes, ¿no? Y bueno, deberes en plural, pero en particular, si nos damos cuenta, ¿qué es lo que exige? ¿Cuál es el deber principal? Pues aquí nos encontramos con uno, no lo encontramos a la entrada, ¿no? Tenemos que ir mirando, ¿no?, pasando delante, hasta que lo encontramos más o menos en la mitad de la respuesta. Dice: sea santa y reverentemente usadas. Usar santa y reverentemente todo lo que se nos ha dicho antes: el nombre de Dios, sus títulos, atributos, las ordenanzas, la palabra, los sacramentos, la oración, juramentos, votos y suertes, etcétera, etcétera. Todas estas cosas sean usadas de manera
santa y reverente. Usar de manera santa y reverente es entonces lo contrario de tomar en vano el nombre de Dios. Usarlo, ¿no? Emplearlo, pensar, hablar, asistir, ¿no? Cultos, etcétera, etcétera. Todo lo que aquí se nos dice, usarlo de manera santa y reverente. Santa significa, por lo tanto, pues de manera conforme a lo que realmente es. Son las cosas de Dios, el nombre, etcétera, 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 de Dios. Conforme a lo que conviene a Dios. Porque Dios es santo, Dios es santo, santo, santo. La santidad lo rodea, nos dice la palabra de Dios, y por lo tanto todas las cosas de Dios son santas, es decir, son puestas aparte, no es algo común, no es algo de la vida corriente de los hombres. Ya no estamos hablando de que sea algo pecaminoso, sino de algo corriente, común, de la vida normal, ¿no? Lo más corriente, ¿no?, es lo que menos valor tiene. ¿Por qué el oro, por ejemplo, tiene tanto valor? Pues no es porque sea el oro algo en sí mismo. Es una piedra, sí, ¿no?, como otras también, ¿no? ¿Cuál es lo que hace que tenga tanto valor? Que no hay mucho, que es escaso. Cuanto más común es, ¿no?, menos valor tiene. ¿Cuánto valor tiene? Pues no sé, los botones de nuestra camisa, ¿no? Todos tienen botones en sus camisas. Bueno, pues, pero si fueran botones de oro ya sería otra cosa, ¿no? Entonces, es la idea de que es algo aparte. Aparte de lo que es común. Aparte de lo que es la vida de los hombres, del ámbito, podemos decir, profano, secular, ¿no? Es lo que es de Dios, lo que le corresponde a Él, lo que es conforme a su naturaleza, santo. Y después, con reverencia, ¿no?, usado santa y reverentemente. La palabra reverente es sinónimo, muy parecida del respeto, ¿no?, pero es todavía mayor, ¿no? Es respeto en grado sumo. La reverencia, bueno, puedes mostrar reverencia, sobre todo pues a personas de edad avanzada, ¿no?, a los ancianos, ¿no? Se nos habla en la Biblia, ¿no?, de mostrar reverencia ante los ancianos. Pero realmente y propiamente la reverencia es algo que se debe a Dios, porque la reverencia es prácticamente muy cercano a la adoración. Es un respeto en grado sumo. Es un temor reverencial. Un temor reverencial. Y entonces es lo que merece Dios por quien es. Merece Dios por quien es, y todas las cosas de Dios porque son de Dios. Este es el gran deber que nos da esta pregunta del catecismo. Que tenemos que, todo lo relacionado con Dios, tratarlo de esta manera. Entonces vemos, ¿no?, antes de mirar todas las cosas, la ley es espiritual. Porque aquí está hablando sobre todo de una actitud interior, espiritual, del corazón, y esto después se manifiesta en la vida, tal como vamos a ver, ¿no? Y hemos, sobre todo, ya lo veremos al final también, ¿no?, sobre todo de cultivar, ¿sí?, este estado de corazón, este estado interior, ¿no?, para que, bueno, esto fluya y dé como fruto, resultado,
todo lo demás, ¿no? Todo lo que aquí se nos dice. Pero ese es el alma, esa es el corazón mismo de este mandamiento y que hemos de procurar. No es entonces algo meramente formalista, no es algo ritualista, no es algo solamente a estar mirando cómo se cumple de manera exterior, aunque también la manera exterior es importante, por supuesto, ¿no? Porque si se deshonra a Dios, digamos, exteriormente, es una transgresión también del mandamiento. Pero hemos de guardar este mandamiento, cuidando siempre lo que dice Isaías, cuando condena, pues eso precisamente de confesar a Dios con sus bocas y que sus corazones estén lejos de Él, ¿no? Bien, pues entonces vamos a ver, habiendo visto entonces este deber, ¿no?, principal, el usar santa y reverentemente, pues entonces, ¿el qué? Y el primer punto dice el nombre, los títulos y los atributos de Dios. Nombre, títulos y atributos. Bueno, cuando vemos que las tres cosas juntas, está hablando entonces de lo referente a Dios, al ser de Dios. Por lo cual Él se da a conocer primeramente el nombre, o tenemos que hablar nombres de Dios en la Biblia, ¿no? No podemos ahora hacer aquí un estudio pormenorizado de todos los nombres y todos los atributos y todos los títulos de Dios, ¿no? Por ejemplo, vamos a decir un ejemplo, el nombre de Dios principal en el Antiguo Testamento, Jehová, que significa el que era, es, será, es decir, el eterno, el Dios eterno. Diciendo de entrada que, a pesar de que se ha vuelto primero una moda y después una costumbre, ¿no?, como siempre, negar la validez del nombre Jehová en el Antiguo Testamento, es algo que comenzó en el siglo XIX hasta aquí, y que se proponen otras versiones, ¿no? Pero el nombre Jehová es el correcto, el original en el hebreo, y que tiene este significado además, ¿no? Es, por lo cual, antiguas versiones de la Biblia, como en francés o en italiano o en otros, no sé, traducían el verbo como el eterno en el Antiguo Testamento, el nombre como el eterno. Nombre puede ser Jehová, nombre Dios omnipotente, que en el Antiguo Testamento traduce el Shaddai, ¿no? Los atributos, la inmutabilidad, la eternidad, ¿no?, la omnipotencia, la omnisciencia, la bondad, la misericordia, etc. Ya lo vimos en su día, ¿no?, cuando estuvimos viendo el catecismo en los atributos de Dios, ¿no?, los atributos incomunicables, los atributos comunicables, ¿no?, y también pues, los títulos de Dios, ¿no?, por ejemplo, Señor, Redentor, Salvador, ¿no?, Mediador. Todos estos son títulos que la Escritura pues, da o habla con estos títulos de Dios y de cada persona de la Trinidad también, ¿verdad? No solamente de en un sentido general, ¿no?, de Dios, el ser de Dios, sino también de la Trinidad y de cada persona de la Trinidad. Por ejemplo, el título de Consolador, Paracleto, para el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, o los títulos de Señor y Salvador para Jesucristo en el Nuevo, ¿no?, etc. Bien, pues entonces vamos a ver los textos de este primer punto acerca del ser de Dios, ¿no? Vamos a ver Mateo, capítulo 6 y versículo 9. Mas vosotros oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y esta es la primera petición, ¿no?, que el Señor Jesús nos enseña en la oración del Señor. O Deuteronomio capítulo 28 y versículo 58. Deuteronomio 28
es el pasaje de las bendiciones y maldiciones del pacto. Si cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios. Vemos, ¿no? Jehová tu Dios. Es interesante porque Jehová tu Dios, o Jehová nuestro Dios, en el Antiguo Testamento prácticamente es un nombre de Dios, no solamente es Jehová, sino que siempre va con el añadido de, no siempre, pero casi muchas veces, ¿no? Con el añadido de tu Dios, nuestro Dios, ¿no? Otras veces también vuestro Dios cuando están hablando a los israelitas, ¿no? Vemos también el Salmo 29, versículo 2. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. A su nombre, muchas veces en la Escritura se utiliza el nombre de Dios en un sentido más general, en el sentido de todo aquello por lo cual Dios es llegado a conocer. Bien, pues entonces, dad a Jehová la gloria debida a su nombre, postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Salmo 68, versículo 4. Salmo 68 y versículo 4. Cantad a Jehová, cantad a Dios, cantad salmos a su nombre. Ensalzad al que cabalga sobre los cielos. Ja es su nombre, y alegraos delante de él. Y por último, Apocalipsis capítulo 15, versículos 3 y 4. Apocalipsis capítulo 15 y versículos 3 y 4. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? ¿Quién no te temerá, Señor, y glorificará tu nombre? Se ha de usar el nombre, los títulos y los atributos de Dios de manera reverente y santa. En ese sentido, solamente una última palabra, ¿no? Sabemos aquí en el judaísmo, ¿no?, por este deseo, tal vez, de guardar la santidad del nombre de Dios, se ha llegado a la práctica de no pronunciar el nombre de Dios en el Antiguo Testamento, Jehová, y utilizarlo, por lo tanto, cada vez que se lee con su vocalización que le es propia, pues cambiarla para decir Adonai, ¿no? Entonces no pronuncian el nombre Jehová, sino Adonai, y de ahí provino pues el traducirlo en la Septuaginta como Señor, Curios, y también pues en otras versiones, en otras lenguas, por ejemplo la Vulgata, pues así también se hacía, ¿no? Y cuando se introdujo en el tiempo de la Reforma, en no pocas Biblias se tradujo, no se tradujo, sino que se siguió, ¿no? Porque una cosa es traducirlo como el Eterno, que es traducción, y otra cosa es ponerlo como Señor, o como en la Biblia en inglés, Lord en mayúscula, ¿no? Para mostrar que, bueno, se está evitando, ¿no? ¿Qué hemos de decir así? Por respeto, por reverencia, ¿hemos de dejar de pronunciar el nombre Jehová? Pues no hay razón para ello. La cuestión no es dejarlo de usar, sino usarlo de manera santa y reverente. Originalmente estaba escrito en el texto hebreo y se pronunció hasta que se introdujo esta tradición, y pues es algo que se tiene que ver así, de esta manera, como una tradición, sí, por supuesto muy antigua, que comenzó en los judíos y que se ha mantenido en la Iglesia cristiana, pero que no hemos de pensar que porque nosotros en una oración citemos el nombre Jehová, o al cantar los salmos, o al leer la Biblia, al estar leyendo, pues estamos
faltando al respeto a Dios, todo lo contrario. Si se hace de manera santa y reverente, estamos pues refiriéndonos a Dios con el nombre que Él ha revelado en el original, en el hebreo. Bien, pues entonces el primer punto es el usar de manera santa y reverente todo lo relacionado con el ser de Dios, y ahora vemos que la siguiente palabra es ordenanzas, ¿no? Y todo lo que sigue, bueno, no todo lo que sigue, pero sí, a continuación entonces está concretando algunas de estas ordenanzas. Ordenanzas se refiere, como sabemos, del culto a Dios, ¿no? Las ordenanzas, y después entonces en concreto la palabra, los sacramentos, la oración, son las ordenanzas del culto normal, el culto ordinario a Dios, ¿no? El que se hace cada día del Señor, cada culto a Dios, ¿no? Las ordenanzas, y leemos ahí entonces dos textos, primeramente en Malaquías capítulo 1 y versículo 14. Malaquías 1, 14. El último libro del Antiguo Testamento, justo antes de Mateo. Malaquías 1, 14. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Vemos de qué manera de usar, ¿no?, las ordenanzas de Dios, el culto, ¿no?, los sacrificios del Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, no presentar lo mejor, ¿no?, lo que no tenga ningún defecto, sino que aquello que está dañado, lo que aquí a uno pues no le resulta ningún tipo de pérdida, ¿no? Lo ofreces a Dios porque de esa manera, pues, bueno, si lo vendes a otro nadie te va a decir, pero ¿qué me has vendido, no? Entonces, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado, porque yo soy el gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Y mi nombre es temible entre las naciones. Eclesiastés capítulo 5 y versículo 1 es también otro texto que nos habla del culto a Dios y de la correcta actitud de no tomar a la ligera el hecho de acercarnos ante su presencia. En Eclesiastés capítulo 5 y versículo 1: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Luego seguir leyendo: no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. Porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras, la voz del necio. La cuestión es entonces sobre todo de estar pues restringido, estar pues controlado cuando nos acercamos al Señor, a que no abundemos en palabras, ¿no? Como también Jesús nos enseñó en el Nuevo Testamento, a que aquellos que oran a Dios, ¿no?, que piensan que por su mucha palabrería va a hacer que Dios los oiga, ¿no?, como los paganos que no conocen a Dios. Versículo 7: donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras. Bien, pues entonces las ordenanzas en un sentido general. Después también la palabra de Dios. Salmo 138, versículo 2. Salmo 138, versículo 2. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu santo nombre por tu misericordia y por tu verdad. Dice: porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Al ver entonces la majestad de la palabra de Dios, de que es la palabra que Dios ha inspirado, la palabra viva y eficaz, la palabra que el Señor envía a la tierra para ejecutar su voluntad, para llamar a los que Él ha escogido, para, por medio también de ese instrumento del Espíritu Santo, abrirles el corazón y llevarles a Cristo y obrar en ellos la salvación. Y esa palabra que es poderosa también para sobreedificarlos, ¿no?, por la ayuda y la bendición de Dios. Pues entonces, al darnos cuenta
de esta majestad de la palabra de Dios, entonces vemos, ¿no? La respuesta natural de nuestro corazón tiene que ser esta reverencia ante Dios y usarlo de manera santa y reverentemente. Y también los sacramentos. Los sacramentos, capítulo 11 de Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 24. Que es el texto de la Cena del Señor. Palabras de la institución: habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Por tanto, versículo 8, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y bebe de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, juicio come y bebe para sí, no discerniendo el cuerpo del Señor. Entonces vemos aquí, este texto que normalmente leemos cuando celebramos la Cena del Señor. Es también algo que tenemos que tener presente, ¿no? Como un principio general, que hemos de siempre participar de la Cena del Señor de una manera que nos hayamos dispuesto para ello, preparado para ello, examinarse para sí mismo. Lo podemos hacer justo antes de venir a participar, pero también es por eso que siempre que participamos de la mesa del Señor, hay también una serie de cultos, de preparación para la Cena del Señor. Claro que se podría eliminar esto, y claro que se podría hacer esto una periodicidad semanal o mayor incluso. Pero esto creemos que, la manera de hacerlo espaciado y con la debida preparación está en la línea de lo que nos dice la palabra de Dios, de usar de manera santa y reverente y con la debida preparación como creyentes y como congregación al sacramento de la cena. Bien, pues los sacramentos, hemos leído, este es el texto que nos da acerca del sacramento de la cena. Y la oración, ya por último, las ordenanzas del culto, en 1 Timoteo capítulo 2 y versículo 8. 1 Timoteo 2:8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Entonces vemos la reverencia y la manera santa de orarlos. Primero dice los hombres, ¿no? Están hablando en un contexto de culto público, ¿no? Y pues está esta restricción que en el mismo capítulo lo leemos. En el versículo 12, no permito a la mujer enseñar ni tomar autoridad sobre el hombre, sino estar en silencio. Está hablando por supuesto, de los cultos al público, una expresión que dice la Biblia, cuando la iglesia se reúne en uno, en 1 Corintios. Entonces, que la mujer quede en silencio y sin enseñar, y por lo tanto, el hecho también de estar orando públicamente es una manera también de enseñar y de guiar en la oración a los demás, ¿no? Hombres incluidos. No hay ningún problema, por lo tanto, que las mujeres estén orando en reuniones de mujeres, ¿no? Etcétera. Pero vemos que en este sentido, consideramos que en público, la oración en público de las reuniones públicas, solemnes y oficiales de la Iglesia, está recogido por la palabra a los hombres. No significa esto que las mujeres no oren en casa, o que no oren con otras mujeres, ¿no? O en otras reuniones entre cristianos que no sean en el culto público. Pero creemos que es de esta manera también guardar las ordenanzas de Dios, y sobre todo vemos no solamente esto, sino también vemos levantando manos santas, sin ira ni contienda. Es decir, que las oraciones ha de ir en el contexto de la santidad también, la santidad de vida, y esto es también, por lo tanto, guardar la ordenanza de la oración de una manera santa y reverente. Esto, por lo tanto, en cuanto a los
medios, las ordenanzas ordinarias de culto, o de culto ordinario. Y ahora vemos a continuación, ¿no?, las tres que podemos decir extraordinarios, ¿no? Hay más, por ejemplo, el ayuno, ¿no? Los ayunos, los días también especiales de acciones de gracia, etcétera, etcétera. Pero aquí se centra en tres: los juramentos, los votos y, fijémonos, incluso las suertes. Las suertes. Miramos entonces los juramentos, dice en Jeremías capítulo 4 y versículo 2. Jeremías capítulo 4 y versículo 2. Si jurares, vive Jehová en verdad y en juicio y en justicia, entonces las naciones serán benditas en él y en él se gloriarán. Jurar no es algo prohibido a los cristianos, a la iglesia en este tiempo, ¿verdad? Pero se tiene que hacer no a la ligera, sino de una manera santa y reverente. Los juramentos, dice también los votos. Y volvemos entonces aquí al texto que hemos leído antes en Eclesiastés capítulo 5. Eclesiastés capítulo 5 también ahí habla de los votos. Leemos aquí en el versículo 2 y del 4 al 6. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. Versículo 4. Cuando a Dios haces promesa o voto, no tardes en cumplirla, no lo demores, porque Él no se complace, Él los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz? E incluso dice, que destruya la obra de tus manos. Así pues, nos es lícito hacer votos y promesas a Dios. El hacerlo a la ligera, tomando el nombre de Dios en vano, es como también el juramento, ¿no? Hacerlo sin importarte en quebrantarlo. El hacerlo santa y reverentemente es hacer las dos cosas, ¿no?, afanándote, no tardando en cumplirlo. Hacerlo para cumplirlo, para de esta manera honrar al Señor. Y por último vemos, habla de las suertes, ¿no? Las suertes, que es decidir una cuestión echando suertes. Y vemos aquí es algo que nos encontramos también en el Nuevo Testamento, y es el texto que aquí nos da el Catecismo en Hechos capítulo 1, versículos 24 y 26, que se recurrió a echar suertes para encontrar el sustituto de Judas. Dice, llorando dijeron, Señor, tú que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos escoges. Y echaron suerte sobre ellos. Y cayó la suerte sobre Matías. Y fue contado con los 11 apóstoles. Entonces vemos, por este ejemplo y sobre la base también de lo que nos dice el Antiguo Testamento, que hay distintos ejemplos también. No creo que tengamos que entrar ahora a hacer un estudio en ellos, ¿no? Pero sobre la base de la enseñanza del Antiguo Testamento y este uso de los mismos apóstoles, pues sería algo lícito, ¿no? El recurrir y el dirimir una cuestión puede ser por las suertes. Ahora bien, esto se tiene que hacer, ¿no?, de manera santa y reverente, no a la ligera. Yo diría que incluso no a recurrir a esto si no hay otro tipo de opción, digamos, más ordinaria, ¿no?, más corriente, más común, ¿no? El uso mismo de la misma luz natural o la sabiduría que el Señor nos dé en su palabra. Ahora bien, si se hace, pues se tiene que guardar de manera santa y reverente. ¿Qué hubiera sido, pues, qué hubiera ocurrido si hacen esto los apóstoles y dicen, no, es que a mí Matías no me parece bueno, ¿no? No me parece un buen apóstol, ¿no? Yo creo que mejor, pues, este otro, ¿no? Y se enzarzaron ahí en una polémica disputa. Entonces, si se hiciera, yo diría que esto sería solamente
en contadas ocasiones que se pueda recurrir a esto, y de hecho yo no conozco a nadie, y tampoco en los anales de la Iglesia es algo que abunda mucho, pero si se hace, puede ser guardarlo de manera santa y reverente. Bien, pues todas estas cosas, y además dice sus obras, en un sentido general, las obras de Dios en la creación, que ha sido negada y vilipendiada, por lo tanto, por la ciencia y la mentalidad moderna, pero hay que respetar y reverenciar, por lo tanto, también la obra de la creación, ¿no? Aquellos que dicen, los creacionistas, ¿no? Con ese desdén, ¿no? Creacionistas, ¿no? Como si fuera un sinónimo, una especie de insulto. Creacionistas. Bueno, pues el hablar de la creación, o el hablar de, pues sí, de que el Señor es el que ha creado todas las cosas en 6 días, tal como enseña la palabra de Dios, pues ha de ser usado con respeto y con reverencia. Las obras de la creación, la obra también de la providencia, del gobierno del mundo. Si Dios es el que gobierna todas las cosas, ¿por qué permite el mal en el mundo, Y entonces ya eso, piensa que con eso ya ha dado la respuesta y no está entonces obligado a creer en Dios. Eso es lo que todo el mundo hace, ¿no? Bueno, pues eso no es usar, eso es tomar realmente a la ligera el nombre de Dios, porque por mucho que digamos este tipo de excusas, eso no quita que Él sea el soberano y que de su boca sale tanto lo bueno como lo malo, para bendecir y también para castigar y para enviar juicios a los hombres. Bien, pues entonces las obras de Dios, por supuesto las obras de la redención y de la salvación, el único camino de salvación, que es la fe en el Señor Jesucristo, el único mediador entre Dios y los hombres, ¿no? Él es la verdad, el camino y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. Es que esto es muy exclusivista, o esto es muy, pues eso, sí, pues eso. En vez de inclusivista, de estar incluyendo a todas las religiones, ¿no? Pues solamente los cristianos vais a ser salvos, ¿no? Solamente los cristianos vais a estar en el cielo. ¿Cómo os habéis vosotros, pues, atrevido a esto, ¿no? ¿Qué prueba de, no sé, de cristianocentrismo, ¿no? Dirían, ¿no? Si existe esta palabra, ¿no? Bueno, pues es lo que dice la Biblia. Y no hemos de rebajarlo, ni hemos de, bueno, pues sí, como cuando se echa agua al vino, ¿no? Para que haya más. Pues aguar lo que nos dice la palabra de Dios. Las obras de Dios en la creación, en la providencia y en la salvación, guardado de manera santa y reverente. Las obras, el texto, aquí leemos en Job, capítulo 36 y versículo 34. Job 36, 34. Hermanos, acuérdate de engrandecer su obra, la cual contemplan los hombres, ¿no? En el contexto también de esta parte de Job es, sí, las obras de Dios en la creación, pero también en el gobierno y la naturaleza, digamos, ¿no? Engrandecer las obras de Dios, honrarlas, ¿no? Y después dice, cualquier otra cosa por lo cual Él se da a conocer, cualquier otra cosa, ¿no? Pues en la providencia, en las obras extraordinarias que Dios pueda hacer, pues entonces se ha usado de manera santa y reverente de distintas maneras, ¿no? De distintas maneras. Es decir, primeramente dice en pensamiento y meditación. Aquí está hablando el hombre interior. Es ahí donde empieza todo. En el corazón de él mana la vida. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, para que en tu corazón estés honrando al Señor conforme a su nombre. Bien, pues entonces dice el texto en Malaquías capítulo 3 y versículo 16. Malaquías 3, 16. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él, dice, para los que temen a Jehová. Y fijemos lo que dice, los que piensan en su nombre. Los que piensan en su nombre. Por lo cual vemos aquí el nombre de Dios
ha de ocupar también un lugar en nuestros pensamientos, no solamente en nuestros pensamientos, sino también en la meditación nuestra. Salmo 8, leemos ahí en el Salmo 8, versículos 1, 3, 4 y 9, Salmo 8. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra, tú que has puesto tu gloria sobre los cielos. Versículo 3, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo que es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites. Y también pues el versículo 9, oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra, cuán grande es el nombre de Dios. Esto es un ejemplo, por lo tanto, de meditación en la Biblia. Él ve la obra de Dios en la creación, la obra de Dios en la naturaleza, y eso le da pie para meditar en Dios, en su grandeza y por lo tanto también en la pequeñez del hombre y de la gracia por lo tanto de Dios al tratar y al cuidar a los hombres. Usadas en pensamiento, meditación, y esto entonces en palabra, vemos Colosenses capítulo 3 y versículo 17, Colosenses 3, 17. Todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a nuestro Dios y Padre por Él. Y también en el Salmo 105 y versículos 2 al 5. 105. Cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Y también en el versículo 5, acordaos de sus maravillas que hizo, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Entonces vemos que hemos de estar también hablando, pensando, meditando, pero también hablando por escrito, ¿no? Si el Señor nos da, pues, el estar escribiendo en, no sé, en un blog o en redes sociales, ¿no? O en un email o en un WhatsApp o en algo a nuestro amigo o a nuestro hermano. Entonces hacerlo de manera santa y reverente. En el Salmo 102, versículo 18, se escribiría esto para la generación venidera y el pueblo que será criado alabará a Jehová. Ajá. Entonces, de manera vemos, ¿no? Interior, en nuestro corazón, en pensamiento, en meditación, en palabra, también por escrito, ¿no? Expresándolo por lo tanto, y vemos que no es solamente también nuestras palabras, porque nuestras palabras han de ir pues confirmadas con nuestra vida detrás. Por eso dice, por una profesión santa, una confesión, ¿no? Una manera de vivir, ¿no? Que estamos confesando el nombre de Dios por nuestro comportamiento y por nuestra manera de vivir. Leemos en el capítulo, los puntos 14 y 15, vemos 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 15, 1 de Pedro 3, 15. Sino santificad al Señor Dios en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia a todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. La profesión santa entonces es confesar el nombre de Dios. También un comportamiento, después también Miqueas capítulo 4 versículo 5, Miqueas 4, 5. Aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová, nuestro Dios, eternamente y para siempre. Andar en el nombre de Dios es conforme a su nombre, según es su nombre, de manera santa y reverente, obedeciendo pues a todos sus mandamientos. Después también con un comportamiento intachable, Filipenses 1:27 del Nuevo Testamento. Filipenses 1:27. Solamente que viváis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros, que estáis firmes en un mismo espíritu, unánimes, combatiendo juntos por la fe del Evangelio. Y vemos entonces que de esta manera nuestras palabras no están desmentidas por nuestra vida, y están, por lo tanto, nuestra
el hecho de que decimos que somos cristianos está confirmado, ¿no?, con nuestras palabras, nuestras vidas, en algo tan serio, tan fundamental como es el nombre de Dios, todo aquello que el Señor se da a conocer. Y por último, pues tenemos el fin de todas estas cosas. ¿Cuál es el fin principal del hombre? Es glorificar a Dios, ¿no? ¿Y qué? Gozar de Él para siempre. Y gozar de Él para siempre, ¿no? Bien. Pues entonces ese es el fin principal también de esto, hacer todas las cosas para la gloria de Dios. 1 Corintios 10, 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios, también para nuestro propio bien, porque si guardamos la palabra de Dios, pues el Señor va a seguir teniendo esta comunión con nosotros y nos va a seguir entonces bendiciendo. Jeremías capítulo 32 y versículo 39, Jeremías 32, 39. Y leemos: les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Para que tengan bien, vemos. El temer a Dios, el reverenciarlo, el temer su nombre, es para que nos vaya bien a nosotros y, como veíamos también la semana anterior, ¿verdad?, nuestros hijos después de nosotros, ¿no? Hasta 1000 generaciones de los que me aman y guardan mis mandamientos, dice. Nuestro y también de los demás, que podamos ser una causa, un motivo, un instrumento de bendición para los demás. Y con esto ya acabamos 1 de Pedro capítulo 2 y versículo 12. 1 de Pedro capítulo 2 y versículo 12. Manteniendo vuestra manera de vivir honesta entre los gentiles, para que en lo que ellos hablan mal de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación por vuestras obras que ellos habrán considerado. Entonces vemos aquí, de esta manera, incluso el Señor nos va a hacer, pues, que los gentiles, aquellos que hablan mal de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios y reconozcan, pues, verdaderamente las buenas obras que hemos estado haciendo entre ellos, ¿no? Y esto es entonces para su bien, ¿no? Y de esa manera se cumple también, pues, la palabra original que dio Dios a Abraham, ¿no?, que en ti, en tu simiente, serán benditas todas las naciones de la tierra, y los que bendeciré, que los que te bendijeren, bendeciré, y los que maldijeren, maldeciré. Entonces, de esta manera nosotros podremos ser fuente también de bendición para los gentiles, para aquellos que no conocen a Dios, y quiera Dios, pues, que así sea. Podríamos estar hablando tal vez, ¿no?, pero no lo vamos a hacer en esta ocasión, acerca de maneras de cómo cultivar esto, pero esto tal vez lo dejamos como introducción, ¿no?, al próximo estudio, que será dentro, si Dios quiere, dentro de 3 semanas. No 2, sino 3 semanas. Primero tendremos la semana que viene, pues, este día especial con la venida de nuestro hermano Pastor Hugo, por la tarde, pues, el curso especial, y después también la semana siguiente tendremos la Cena del Señor por la mañana y un mensaje en relación con la Cena del Señor por la tarde, y después sería entonces al tercer domingo. Lo tendremos, si Dios quiere, con esta serie. Que el Señor, pues, bendiga su santa palabra.